Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le costó hoy engancharse a la grabación, espero que salga todo bien. Bien, hoy vamos a comenzar el tema 3.2. Mi idea es intentar hacerlo en una sola clase, no es muy largo y tiene mucho ya de lo visto en el tema anterior, en el tema 3.1, que como ya les dije, los temas 3.2, 3.3 y 3.4 van a retomar bastante de lo trabajado en el tema 3.1. Como le había comentado en la introducción, en el tema 3.2 vamos a hacer énfasis en lo que serían los aprendizajes perceptivos y los tipos de memoria a los que dan lugar y los aprendizajes motores. Y ahí vamos a hacer una especial mención dentro de los aprendizajes motores al aprendizaje motor más complejo que tiene el ser humano, que son las praxias. Bueno, como en todas las ocasiones, como ya viene siendo habitual, vamos a compartir un PowerPoint y voy a trabajar sobre él para intentar trabajar con ustedes lo que sería este tema 3.2. Bien. Habíamos comentado en el tema 3.1 que la clasificación que íbamos a seguir dentro de la cátedra en cuanto a los aprendizajes, iban a ser aprendizajes perceptivos, que era el más básico y más sencillo que había, luego los aprendizajes estímulo-respuesta, dentro de los cuales encontrábamos el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el aprendizaje motor, que si bien, como yo les decía, en mi tesis doctoral está como un tipo de aprendizaje fuera de los condicionamientos, puede ser considerado, y de hecho hoy en día es más bien considerado dentro de los aprendizajes estímulo-respuesta por condicionamiento instrumental. Pero como da lugar a conductas, aquí el aprendizaje hace referencia a la adquisición de conductas o de secuencias de conductas, se diferencia un poquito del condicionamiento instrumental, donde se adquieren otro tipo de hábitos, otro tipo de habilidades. Y por último, habíamos dicho el aprendizaje relacional, ¿sí? Donde nos encontrábamos el aprendizaje episódico y el aprendizaje semántico. Como les adelanté, en el tema de hoy nos vamos a centrar en los aprendizajes sensoperceptivos, es decir, aprendizajes que tienen que ver con la discriminación sensorial y con la adquisición de habilidades motrices. Por eso vamos a centrarnos en lo que sería el aprendizaje perceptivo, que va a dar lugar a una memoria a largo plazo implícita llamada priming, y los hábitos y destrezas, y el aprendizaje motor, que va a dar lugar a los hábitos y destrezas, para centrarnos luego dentro de como le he dicho, en las praxias y también viendo un poco las patologías que ocurre cuando se dañan las zonas más relacionadas con las praxias, que es lo que le ocurre. Bien. Como habíamos trabajado en el tema 3.1, el aprendizaje perceptivo es un aprendizaje que me permite aprender a reconocer estímulos que han sido captados con anterioridad y a distinguirlos de otros similares o a asemejarlos, ¿sí? Acuérdense que decíamos, este es un tipo de aprendizaje muy básico que ahora por ahí les decía yo en el tema 3.1 que nos cuesta un poquito, porque si bien es posible que sigamos teniendo aprendizajes perceptivos ya de adulto, pero cuando más se producen este tipo de aprendizajes tan básicos es cuando somos niños, cuando todavía no hemos adquirido el lenguaje, porque cuando somos adultos lo que tendemos es, enseguida que conocemos algo, a categorizarlo simbólicamente. Pero este aprendizaje perceptivo no implica categorización simbólica. Simplemente, como yo les decía, es la capacidad de cuando me llega un estímulo visual, decir, este estímulo visual es parecido, es igual o es diferente a otros que yo he visto con anterioridad. Lo mismo con el olfativo, esto que estoy oliendo es igual, es parecido o es diferente a otra cosa que haya olido con anterioridad. Con el gustativo lo mismo, con el auditivo lo mismo y con el cutáneo, es decir, con el táctil lo mismo. Es decir, lo que me permite a mí es ir clasificando, haciendo categorías, pero no simbólicas, sino estos son similares, estos son parecidos, estos son
diferentes. Esta cosa que estoy viendo es parecida, es similar o esto es diferente a otras cosas que haya visto. Esta cosa que estoy oliendo es parecida, es similar o es diferente a otras cosas que haya olido, y así con cada uno de los sentidos, ¿de acuerdo? Este tipo de aprendizaje perceptivo, decíamos, era muy básico, pero es como, por decirlo de alguna manera, es la base de todos los demás aprendizajes. Es lo primero que aprendemos cuando somos niños. Y acuérdense que habíamos visto en el tema 3.1 que en lo que respecta a plasticidad neuronal, a ese aumento de ramificaciones dendríticas y de botones terminales que se van creando en nuestro cerebro y que van haciendo que nuestro cerebro aumente de tamaño, en los primeros, ocurre principalmente en los primeros años de vida. Y es en los primeros años de vida cuando, sobre todo en los primeros meses de vida, cuando este aprendizaje perceptivo es donde adquiere una mayor fuerza, ¿sí? Este aprendizaje perceptivo que nos permite, como he dicho, ir haciendo categorías de semejanza o diferencia, pero sin nombrarlas, porque en el momento que las nombramos ya es un aprendizaje semántico, ya le hemos asignado un concepto simbólico. Este aprendizaje no implica nombrar las categorías, simplemente decir si es similar o diferente o parecido a algo que ya haya captado anteriormente por esa misma modalidad sensorial. Bien, este aprendizaje perceptivo da lugar a una memoria que se llama memoria no declarativa, una memoria a largo plazo. Acuérdense que las memorias a largo plazo las podíamos clasificar en declarativa o explícita o semántica también, y memoria no declarativa, implícita o procedimental. Si bien las memorias procedimentales, muchos autores las clasifican como que son aprendizajes que cuando se adquirieron se tuvieron que repetir muchas veces para que se pudiera crear el trazo de memoria, ¿sí? Esto no va a ocurrir con este tipo de aprendizaje. El aprendizaje perceptivo suele ser un aprendizaje rápido, un aprendizaje muy rápido donde interviene muchísimo la emocionalidad. ¿Se acuerdan que decíamos que para crear el trazo de memoria necesitábamos o bien repetir el aprendizaje, tenerlo en la memoria a corto plazo el tiempo suficiente como para que se fuera produciendo la consolidación, ese aumento primero de neurotransmisores y receptores, pero luego también el aumento de botones terminales y dendritas. Bueno, para que ese aumento de botones terminales y dendritas que permita una memoria a largo plazo se produzca en este aprendizaje perceptivo, por lo general, en muchas ocasiones, no es necesario estar expuesto constantemente a esos estímulos sensoriales, sino que por lo general nosotros adquirimos ese aprendizaje de una manera muy rápida, muchas veces con una sola exposición a ese estímulo sensorial. Y eso tiene mucho que ver, eso puede ocurrir porque muchas veces esos estímulos nos llaman mucho la atención, tienen una carga emocional muy importante para nosotros, y entonces automáticamente ese estímulo que está llegando crea el trazo de memoria a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, esta memoria a largo plazo, esa consolidación en una memoria a largo plazo, se hace rápidamente y formaría una memoria a largo plazo no declarativa o llamada priming. ¿Por qué no declarativa? ¿Se acuerdan que dentro de la no declarativa implícita o procedimentales, nosotros decíamos que se caracterizaba, o la podíamos definir más bien como de la forma en la que viene el recuerdo a nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, este tipo de aprendizaje es un aprendizaje que yo no busco ese recuerdo conscientemente, sino que automáticamente viene a mi memoria. Por ejemplo, entro en una casa y el olor que tiene la casa de pronto me activa emocionalmente y dice, esto lo he olido yo antes, me activa positiva o negativamente, pero lo que está claro es que tú dices, esto lo he olido yo antes, ¿sí? No dice
lo he olido yo antes en casa de mi abuela cuando era chiquita, porque eso ya es otro tipo de memoria, es una memoria episódica. Este tipo de memoria priming es saber que eso que estás oliendo es algo que ya oliste con anterioridad. Y eso es porque el trazo de memoria para ese olor quedó grabado en tu neocorteza, en la parte de la neocorteza relacionada con el olfato, que nosotros no la hemos visto en Luria, pero vendría a ser una zona muy vinculada a las zonas temporales y frontales, ¿sí? O, por ejemplo, aparece un sonido, ¿sí? Un sonido. Y yo no puedo definir ese sonido, lo único que lo escucho y digo, che, este sonido lo he escuchado yo con anterioridad. Eso que suena que, porque eso lo he escuchado yo con anterioridad. Bueno, esa es una memoria también priming, es una memoria en la que en algún momento de tu vida tuviste una experiencia donde ese sonido llegó a tus receptores sensoriales, se tradujo, llegó a tu lóbulo temporal y como ese sonido tenía un impacto emocional en ese momento para ti, se quedó grabado en un trazo de memoria a nivel del lóbulo temporal. Y cuando días, meses, años después vuelvo a enfrentarme con ese sonido, el recuerdo viene automáticamente. Dice, eso lo escuché yo antes. No sé lo que es, pero eso lo escuché yo antes. Pero eso se llama memoria no declarativa o implícita porque el recuerdo viene automáticamente, ¿sí? Bueno, este tipo de aprendizaje perceptivo que da lugar a una memoria no declarativa denominada priming, ¿qué estructuras están muy implicadas? Acuérdense que para todo tipo de aprendizaje y todo tipo de memoria vamos a necesitar de la integridad del sistema nervioso. Cuanto más íntegro se encuentre el sistema nervioso en su conjunto, más posibilidades vamos a tener de realizar un aprendizaje y de llevarlo a una memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? Concretamente, yo les decía que las estructuras que subyacen al aprendizaje y a la memoria, ustedes las pueden trabajar ya sea de una manera más teórica, viendo en mi tesis doctoral, pero yo les invito a que usemos lo que ya conocemos que es el modelo neuropsicológico de Luria, ¿sí? Entonces, pensando en qué es el priming. El priming, entonces hemos dicho que durante el aprendizaje yo necesité captar una información sensorial que tuvo que llegar a un órgano receptor, que tuvo que ser traducida en unos receptores sensoriales, que tuvo que viajar por unas vías sensoriales hasta el tálamo y de ahí a la parte de la neocorteza que se encarga de procesar ese tipo de información, ¿de acuerdo? Y luego en el recuerdo, ¿sí? Yo voy a tener que activar sí o sí esa parte de la neocorteza para por lo menos traerlo a mi mente, es decir, aunque no se lo diga a nadie, decir, esto lo he escuchado yo antes, esto lo he olido yo antes, aunque no necesariamente lo tenga que verbalizar. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todo esto, sí o sí vamos a requerir de la integridad de la primera unidad funcional propuesta por Luria. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la primera unidad funcional que estaba formada por el tronco cerebral y el tálamo? Y estaba compuesta por estas estructuras porque en las profundidades del tronco cerebral, es decir, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y viajaba lo que era el sistema reticular, que tenía vías ascendentes y vías descendentes, ¿recuerdan? Y eso llegaba hasta el tálamo, donde el tálamo ya proyectaba a la neocorteza esa activación o inhibición que traía el sistema reticular. Y decíamos que un funcionamiento óptimo de la primera unidad funcional era fundamental y para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la primera unidad funcional, si recuerdan, tenía que ver con el tono cortical, con mantener el tono cortical óptimo y mantenernos vigiles. Mantener el tono cortical óptimo significa mantenernos despiertos, mantenernos atentos, mantenernos pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y sin eso es imposible, sin ese tipo de atención tónica que también habíamos visto en el tema 3.1, que es el sistema reticular, tenía que ver con la atención tónica, sin esa atención tónica
todo aprendizaje va a ser imposible. Por lo tanto, desde ya les voy adelantando que esta primera unidad funcional va a tener que estar funcionando correctamente para cualquier tipo de aprendizaje. Y cuando decimos funcionando correctamente, decimos que no tenga ningún daño, ninguna patología, pero también que no esté ni muy inhibida ni muy activada. Porque recuerdan que si la primera unidad funcional estaba muy inhibida, yo estaba como somnoliento, distraído, no atendía, ¿sí? O estaba durmiendo directamente, o había perdido la conciencia. Pero si estaba demasiado activada este sistema activador reticular ascendente, que en definitiva era el que me preparaba la neocorteza para aprender, si estaba demasiado activada, también era muy malo porque tampoco me permitía tener una atención sostenida. Tampoco me permitía centrar mi atención en aquellos estímulos del ambiente que eran relevantes. Entonces, esta primera unidad funcional tiene que estar íntegra, es decir, tronco cerebral, saben que el tronco cerebral está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, y el tálamo. Tiene que estar íntegra para así asegurar que estemos despiertos, vigiles y atentos. Y si estamos hablando de que esta habilidad es haber adquirido un aprendizaje de una información sensorial que entró por nuestros sentidos y que se grabó en como trazo de memoria en nuestro cerebro, la segunda unidad funcional también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la información sensorial siempre entraban, como vimos en el tema 2.2 y 2.3, cuando vimos el modelo neuropsicológico de Luria y la segunda unidad funcional, habíamos visto que toda información sensorial llega por los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la propioceptividad y los sentidos orgánicos, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando de aprendizaje perceptivo, estamos hablando de un aprendizaje sobre todo a nivel del exterior, lo tienen que captar esteroceptores. Entonces, cualquier información que vamos a aprender por este aprendizaje perceptivo va a ser captada por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto o por el tacto, ¿sí? Y esa información va a ser captada por el órgano receptor, va a ser transducida en los receptores sensoriales que tiene ese órgano receptor, va a viajar por las vías sensoriales que ya habíamos visto en el tema 2.3 y va a llegar al sistema nervioso central. Cualquiera de los órganos, vista, oído, tacto, pero también olfato y gusto, aunque no lo hayamos visto, todos ellos en algún momento determinado tienen que hacer una sinapsis, antes o después tienen que hacer una sinapsis en el tálamo, ya que el tálamo es el encargado de llevar esa información a la zona de la neocorteza que se especializa en procesar ese tipo de información sensorial. Y habíamos visto que la vista iba prioritariamente al lóbulo occipital, todo lo que era vinculado a la audición iba prioritariamente al lóbulo temporal, todo lo que era relacionado con el tacto, en realidad con toda la sensibilidad cutánea, toda la sensibilidad kinestésica y toda la sensibilidad orgánica iba al lóbulo parietal. No habíamos visto el olfato y el gusto porque las áreas primarias se trabajan de una manera un poquito diferente de lo que propuso Luria, que las dividía en áreas primarias, secundarias y terciarias. Pero en general también tiene unas áreas primarias y también unas áreas de asociación. Entonces, cualquier tipo de información sensorial en un momento nos llegó por esas vías sensoriales, llegó al tálamo y luego fue a la zona de la neocorteza donde iba a ser procesado. Lo que pasa con estos estímulos sensoriales es que, como hemos dicho, el priming suele ser un aprendizaje rápido. Y eso significa que eso que vimos, eso que escuchamos, eso que sentimos, eso que olfateamos, eso que degustamos, tuvo en ese momento una gran carga emocional para nosotros. Vino asociado a algo muy agradable o muy desagradable. Entonces,
Por eso, cuando esa información llega a la neocorteza, a las áreas primarias, secundarias y terciarias, sobre todo a las áreas de asociación de la segunda unidad funcional, ¿se acuerdan que las áreas de asociación son las áreas secundarias y terciarias de los lóbulos temporal, occipital o parietal? Cuando llega ahí, el trazo de memoria, es decir, el grupo de neuronas que va a procesarlo, como el toque emocional fue tan fuerte, ese trazo, ese grupo de neuronas que lo procesa, automáticamente queda guardado como un trazo de memoria. ¿Por qué? Porque no es necesario ponerse repetidas veces a un mismo ese grupo de neuronas aumente la cantidad de botones terminales y de dendritas, asegurando así que en el futuro, cuando nos llegue una información que despierte a alguna de las neuronas que forman ese trazo de memoria, automáticamente ese trazo se active en su conjunto y nos traiga el recuerdo. Por eso es que también aquí la amígdala juega un papel muy importante. Entonces, redondeando, podríamos decir que para que yo en el futuro vuelva a escuchar ese sonido, por ejemplo, y me venga, es decir, eso lo escuché yo antes, cuando escuché por primera vez ese sonido, tuvo que estar íntegra la primera unidad funcional para estar vigil, atento, consciente, y la segunda unidad funcional para poder procesar esa información que entró y crear rápidamente un trazo de memoria. ¿Pero por qué rápidamente? Porque la amígdala también estuvo activa en ese momento, hubo una gran carga emocional y permitió que ese trazo de memoria, esa red neural, se conectara rápidamente, creando un trazo de memoria duradero a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Hay personas, no obstante, que con la práctica, ¿sí? Si bien por ahí uno no adquiere automáticamente, no adquiere con una única exposición a un estímulo, un recuerdo, con la práctica pueden tener aprendizajes perceptivos, dando lugar a habilidades perceptivas, ¿sí? Las habilidades perceptivas, nosotros habíamos visto que podíamos hablar tanto de habilidades perceptivas como de habilidades motrices como de habilidades cognitivas. Las habilidades perceptivas tienen que ver con este aprendizaje perceptivo. Son habilidades o destrezas que me permiten discriminar entre estímulos muy similares. Y esto, como les decía, no es cuestión de exponerse en una única exposición al estímulo, sino que se adquiere, esto sí, ya requiere de un proceso, de una exposición repetida a ese estímulo, para así permitirme ir discriminando entre estímulos muy parecidos. Ahí tienen un ejemplo, que son los sommeliers. Los sommeliers son aquellas personas que son capaces de, por ejemplo, ahí están distinguiendo vinos, ¿sí? Eso no, por ahí no es algo que una persona con una única exposición a un vino, luego cuando lo vuelva a probar, diga, este vino yo ya lo probé, ¿sí? Estas personas lo que hacen es practicar, es decir, se exponen una vez y otra vez, por supuesto, con pequeñas cantidades, aunque sea una broma, cabe decirlo, con pequeñas cantidades, empiezan a discriminar los olores, empiezan a discriminar los gustos, pero eso no se adquiere con una sola exposición a ese vino. Lo mismo ocurre con los que fabrican perfumes, por ejemplo. No se adquiere con una única exposición a ese perfume, la capacidad de decir está compuesto por florales, cítricos, tal. No, eso se adquiere repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque aquí, para que el trazo de memoria se active, al no haber un impacto emocional en la primera exposición, por ejemplo, supongamos que esta chica que hay aquí es la primera vez que está exponiéndose a ese vino, ¿sí?
emocionalmente hablando, por ahí no es algo fundamental para ella, no es algo emocionalmente impactante, ni agradable ni desagradable. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Exponerse en varias ocasiones a ese vino y a otros vinos y para poder discriminar, por ejemplo, los olores. Entonces se expone una vez, se expone otra, se expone otra, se expone otra, y empieza a adquirir las habilidades, empieza a adquirir trazos de memoria, pero ya no son automáticos, ¿sí? Sino que se han adquirido con la práctica. Ya no es que el trazo de memoria para recordar los olores de un vino determinado o los sabores que conforman un vino determinado lo adquirieron por primera vez. Por una exposición única, sino que se han tenido que exponer varias veces. ¿Por qué? Para que se creen ese trazo de memoria y así permita distinguir unos olores de otros olores, y guardarlo en diferentes trazos de memoria. Aquí, como no hay implicación de la amígdala, entonces sería necesario sí o sí que la repetición, la exposición repetida a ese estímulo para que el impulso pasara por ese trazo de memoria una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y al principio aumentara la cantidad de neurotransmisores y de receptores y luego terminara creando más botones terminales y más dendritas y así pudiera guardar el olor determinado de un vino, el olor determinado de otro vino, el olor determinado de otro vino o de los compuestos del vino. ¿De acuerdo? Pero las habilidades perceptivas entonces vendrían a ser la habilidad de discriminar estímulos que se parecen mucho, ¿sí? Algo que otras personas no pueden hacer y que estas personas ya no lo hicieron por una única exposición, por un único aprendizaje perceptivo, sino por exposición repetida a ese aprendizaje. Por eso, las estructuras implicadas van a ser lo mismo, es decir, las habilidades perceptivas también van a dar lugar a una memoria no declarativa llamada priming. Cuando tú le preguntas a esa persona, ¿y cómo sabes que esto tiene, no sé, olores afrutados con extracto de vainilla y de chocolate? Y dice, porque lo sé. Es algo que no te pueden decir cómo saben que este vino es diferente del otro, ¿sí? Es algo que se ha adquirido y que viene automáticamente, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver también con un aprendizaje sensorial o perceptivo, pero donde ya, a falta de la emocionalidad, se requiere el entrenamiento. Y da lugar a una memoria no declarativa o priming, porque también la persona prueba un vino, prueba otro, saben que son diferentes. No saben cómo se llaman esos vinos, pero saben que son diferentes. Entonces, una memoria no declarativa o priming, donde también para la adquisición y para el recuerdo de esa información, para la adquisición del aprendizaje y para traerlo de la memoria a largo plazo y almacenarlo en la memoria a largo plazo y luego recuperarlo, se necesita de la integridad de la primera, de las áreas primarias, de la primera unidad funcional, digo bien, porque necesita estar despierto, consciente, vigil, y de la segunda unidad funcional, porque es ahí donde se va a procesar las características del estímulo sensorial que se está recibiendo y se va a crear el trazo de memoria. Nada más que aquí, como ya no es con ese impacto emocional, la amígdala no estaría presente, sería necesario repetir varias veces para que se creara el trazo de memoria. Bien. Eso en cuanto a los aprendizajes perceptivos. Vamos a entrar ahora en los aprendizajes motores. Habíamos dicho que los aprendizajes motores eran aquellos en los que adquiríamos habilidades o destrezas motrices. Y habíamos dicho que eso iba desde controlar esfínteres a caminar, correr, saltar, montar en bicicleta, bailar, tocar un instrumento, manejar un auto, hacer una comida. Bueno, todo esto son habilidades motoras. ¿Por qué? Porque lo que se va a aprender es una secuencia de acciones que me van a llevar a una meta determinada, ¿sí? Aprendemos nuevas formas de conducta porque aprendemos a realizar determinados movimientos y a secuenciarlos en un orden determinado que me permita llevar a buen puerto esa conducta,
¿sí? Habíamos dicho que, si bien en mi tesis doctoral yo lo incluía como un tipo de aprendizaje ajeno o diferente al condicionamiento, a los condicionamientos, yo les decía que hoy en día se consideran dentro de los aprendizajes estímulos-respuesta de tipo condicionamiento instrumental, pero se clasificaba aparte porque, como les digo, aquí lo que se aprende es a la adquisición de nuevas conductas motrices y a la secuenciación a realizar secuencias motrices, ¿sí? Y decíamos que estaba dentro del aprendizaje estímulo-respuesta, ¿por qué? Porque ante una situación determinada, por ejemplo, decíamos, esa chica, vamos a tomar el ejemplo de esta chica que está aprendiendo a tocar la guitarra. ¿Qué es lo que ocurre? Ante el estímulo, que es la guitarra, esa chica va a colocar su mano izquierda de una determinada manera y va a utilizar la mano derecha de otra determinada manera. Y eso va a tener, esa es su respuesta, y eso va a tener una consecuencia. La consecuencia puede ser que la nota suene horrenda o que la nota suene bien. Si la nota suena bien, perfecto, va a seguir practicando ese movimiento y va a integrarlo luego en una secuencia de movimientos que va a ir aprendiendo. Si la nota suena horrenda, lo que sería una consecuencia negativa y por lo tanto la chica lo que tendría que hacer es colocar de nuevo los dedos, utilizar la mano derecha para rasgar las cuerdas con más intensidad o con menos intensidad y volver a ver cuál es el resultado. Por eso se considera dentro de los estímulos de respuesta por condicionamiento instrumental. Bien. Este aprendizaje estímulo-respuesta por condicionamiento instrumental dijimos que daba lugar a una memoria a largo plazo que también, aunque al principio, vean, por ejemplo, esta chica para aprender a tocar la guitarra tuvo que poner toda su conciencia en el aprendizaje, tuvo que ser totalmente consciente, totalmente explícito. En realidad luego como esto no se adquiere de un día para el otro, sino que aquí sí que es necesario practicar y practicar y practicar y practicar, termina de alguna manera automatizándose y termina convirtiéndose en una memoria a largo plazo no declarativa, denominada de hábitos y destrezas, ¿sí? Una memoria no declarativa de hábito y destrezas porque es no declarativa porque esa chica ya después cuando empiece a automatizar los movimientos que tiene que hacer y le vayan saliendo una nota tras otra y empiece a tocar la canción, cuando alguien le diga, ¿y por qué le ponen los dedos así? Va a decir, ¿cómo? Ni se da cuenta de cómo colocó los dedos. Sabe que primero tienen que colocar los dedos de esta manera para la nota, después tienen que colocarlos de esta. Es decir, le va viniendo una vez que lo aprendió y lo memorizó, y pasó a una memoria a largo plazo debido a la repetición, a la práctica, luego lo va a traer una vez que le den la guitarra, esos recuerdos van a venir automáticamente. Por eso se llama memoria no declarativa, concretamente de hábitos y destrezas. Para la adquisición de este tipo de aprendizaje, como dijimos, la estructura implicada en el aprendizaje van a ser las mismas que las implicadas en el recuerdo del material memorizado, porque lo que va a implicar aquí es una red de neuronas que van a formar una conexión neuronal fuerte gracias, en este caso, a que se repitió y a todo ese trazo de memoria, de neuronas, que se llama trazo de memoria, empezaron a surgirle más botones terminales y más dendritas, y eso lo llevó a hacer una memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Y qué estructuras van a estar implicadas entonces en el aprendizaje motor y, por lo tanto, en el recuerdo de hábitos y destrezas? Bueno, como les decía, la primera unidad funcional, fundamental, tanto para la adquisición de una conducta motora como para luego traerla al recuerdo, vamos a seguir con el ejemplo de esta chica que estaba tocando la guitarra, es necesario que esté despierto, vigile y atento. Es necesario que la primera unidad funcional tenga el tono óptimo.
porque necesito estar despierto, vigil y atento, no es que la primera unidad funcional esté inhibida y por lo tanto esté somnoliento, aturdido, o haya perdido la conciencia o me haya quedado durmiendo, pero tampoco que esté demasiado sobreactivado, porque entonces también me perjudica la adquisición y el recuerdo de la información. Como hemos dicho que era un aprendizaje por estímulo-respuesta, aquí va a ser muy importante tanto la segunda como la tercera unidad funcional también. ¿Por qué? Porque es importante captar los estímulos que vienen del ambiente, procesarlos, comprenderlos, pero también implica una respuesta que yo tengo que programar y organizar y darla. Al principio incluso tengo que planificarla. Al principio cuando lo estoy adquiriendo y el aprendizaje implica de tomar conciencia de cómo estoy colocando las manos, cómo estoy colocando los dedos, incluso va a necesitar planificar. Luego ya cuando se automatice y venga a mi recuerdo, venga de la memoria a largo plazo, lo recupere, ya no voy a necesitar planificarla, sino que sí que se va automáticamente a organizar la secuencia de movimientos para ser ejecutada. Por lo tanto, tanto para la adquisición como para la recuperación, yo voy a necesitar de la primera, segunda y tercera unidad funcional. Primera unidad funcional para estar despiertos, vigiles, atentos. Segunda unidad funcional para captar los estímulos del ambiente, es decir, hay una guitarra, hay público, hay gente, me están pidiendo una canción, eso necesito captarlo por los estímulos del ambiente, que llegue por diferentes vías sensoriales a la segunda unidad funcional, sea recibido, percibido y comprendido, y ahí comprenda cuál es la situación que me están pidiendo que cante una canción. Y la tercera unidad funcional, que como les digo al principio, cuando estoy adquiriendo el aprendizaje, tengo que planificar cómo voy a colocar los dedos, organizar y ejecutar, organizar y programar el movimiento y luego ejecutarlo. Luego, insisto, cuando esto se automatiza y viene el recuerdo de manera automática, no hace falta la intervención del área terciaria de la tercera unidad funcional, simplemente se va a ir programando y organizando automáticamente y ejecutando, ¿de acuerdo? Pero aquí, en este tipo de aprendizajes, también tiene mucho que ver el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Vamos a ver por qué. El cerebelo, piensen que si estamos hablando de destrezas motoras que implican planificación al principio, luego únicamente organización, programación, organización y ejecución. Pero aunque no se planifica, aunque sea automática, ¿sí? Necesita programación y organización. En esa programación es fundamental el equilibrio, ¿sí? Es fundamental la postura y es fundamental la coordinación. La destreza motriz requiere de movimientos coordinados, no movimientos robóticos. Y todo eso es coordinado por el cerebelo. Acuérdense que el cerebelo tenía como 3 niveles: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo, que era el encargado del equilibrio, el paleocerebelo, que era el encargado de la postura, y el neocerebelo, que era el encargado de la coordinación y la melodía cinética. Entonces, el cerebelo va a tener mucho que ver en todo lo que es la programación, organización y ejecución coordinada de los movimientos. Pero acuérdense también que el cerebelo era el que coordinaba el sistema postural. ¿Se acuerdan del sistema postural que al principio requería de la conciencia y luego era automatizado gracias al cerebelo? Y intervenían varias estructuras, como por ejemplo eran los ganglios basales, intervenía el tronco cerebral, intervenía el lóbulo parietal, sobre todo en las áreas terciarias, tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, y una zona del lóbulo frontal que era el área premotora, que era
o sea, sí, era una zona del área que era el área motora secundaria, pero que decíamos que estaba dentro de lo que nosotros llamábamos área premotora, ¿sí? Pero que todo eso era coordinado automáticamente por el cerebelo. Por lo tanto, aquí el cerebelo va a ser fundamental para coordinar esos movimientos que, aunque al principio sean voluntarios, que también se requiere el cerebelo para la adquisición, pero cuando vienen automáticamente al recuerdo, ese cerebelo va a intervenir mucho en mantener eso, el equilibrio, la postura y la coordinación. También es fundamental aquí los ganglios basales. A diferencia de otros aprendizajes, estímulo y respuesta por condicionamiento, donde los ganglios basales no están muy implicados, aquí, al ser habilidades motrices, también tiene una gran implicancia en los ganglios basales, sobre todo el estriado, es decir, el caudado y el putamen. Porque el caudado y el putamen estaban muy implicados en el inicio, mantenimiento y cese del movimiento. Y aquí, como viene a ser, no es un movimiento aislado, sino que son movimientos que luego se secuencian en una secuencia de movimientos, los ganglios basales van a tener una gran importancia en este aprendizaje y luego en el recuerdo de lo que serían las habilidades motrices. Y por último, la amígdala. La amígdala decíamos que iba a estar presente en casi todos los aprendizajes. ¿Por qué? Porque cuando los trazos de memoria que va a requerir la adquisición de estos aprendizajes motores para convertirlo en memoria no declarativa de tipo hábitos y destreza, el trazo de memoria que, como vemos, va a implicar estructuras tanto del nivel arquineural como paleoneural como neoneural, e incluso está implicado el cerebelo, es decir, todas esas estructuras van a tener redes neurales, sobre todo vamos a hablar de la neocorteza cuando se hable de aprendizaje y memoria, pero también la red neural que se conecta cada vez que yo traigo y que cada vez que yo estoy aprendiendo este aprendizaje motor y luego cuando lo traigo a la memoria va a requerir ir tanto del tronco cerebral, pasando por el cerebelo, llegando a la segunda y a la tercera unidad funcional. Toda esa red neural. Aquí hemos dicho que es muy importante la repetición para poder asegurar que en esas cientos, miles de neuronas que estén implicados en este aprendizaje motor que se va a convertir luego en una memoria de habilidades o destreza, todo ese grupo de neuronas, si bien se requiere de la repetición para que aumenten los botones terminales y las dendritas, si cuando lo aprendemos, cuando lo adquirimos y cuando lo recuperamos, tenemos un estado emocional agradable, eso ayuda. El no estar, que el que no te dé igual 8 que 80, pero tampoco estar demasiado asustado, ayuda a que haya la cantidad suficiente de adrenalina y noradrenalina en sangre que luego termina entrando al sistema nervioso central y terminan ayudando a que esa red neural, ese aumento de botones terminales y de dendrita, aunque requiera de la repetición para adquirirlo, la adquisición sea más rápida. Bien, bueno. Y les decía que dentro de los aprendizajes motores, aquí hemos hablado de hábito y destreza, pero hay una serie de aprendizajes de conductas motoras que también son aprendidas, donde también van a estar muy implicadas muchas estructuras de las que hemos visto en la adquisición de hábito y destrezas, pero que es un poquito más complejo que los hábitos y las destrezas, que son las praxias. Las praxias, por ahí mucha gente las define como la capacidad de realizar movimientos adecuadamente, pero no es así, porque si no, todo entraría dentro del término praxias. Y aquí estamos diciendo que las praxias es un tipo de movimiento más complejo, ¿sí? ¿Y cómo podríamos definir las praxias?
siguiendo a Schrager y O'Donnell, podríamos definirlas como la realización de movimientos programados y organizados en secuencias definidas con una finalidad determinada y ejecutados de manera intencional y coordinada. Hay palabras clave aquí que son, tienen que ser movimientos que sean programados y organizados, es decir, que impliquen organizar el movimiento y secuenciarlo. Es una serie de movimientos que se siguen unos a otros. Otro objetivo es que tenga una finalidad concreta y que van a ser, cuando se realizan, son traídos a la mente no de manera automática, sino intencional, ¿sí? Es decir, el inicio del movimiento es intencional, aunque luego la secuencia se realice de manera automática, y tiene que implicar una coordinación. Otra definición dice, son movimientos complejos con un fin o intención. Siempre tienen que tener una finalidad, que responden a un plan o programa. Vean que aquí las palabras clave es que son movimientos programados, organizados con una finalidad determinada y que tienen que ser coordinados e intencionales. Las praxias se pueden generar por órdenes externas, por ejemplo, que alguien me diga, lávate los dientes, o haz como que, hazme un gesto donde quieras decir que todo está bien. Bueno, esos son, es decir, hay una orden donde yo voluntariamente inicio un movimiento que tiene una finalidad, que es o lavarme los dientes o decirle a la otra persona que todo está bien, que no está formado por un único movimiento, sino por una secuencia de movimientos que tienen que ser programados y organizados. ¿De acuerdo? Hay veces que, como hemos dicho, se va a iniciar por una orden externa, pero también hay veces que yo lo inicio por una orden interna, por un pensamiento, ¿sí? Y a veces que no hace falta que me den la orden verbal ni que yo lo piense. Simplemente veo el objeto, por ejemplo, veo esta traba y yo empiezo a utilizarla. ¿Sí? Nada más que con la vista o con el tacto, agarrar algo y empezar a jugar con él, aunque no lo esté mirando. Bueno, eso es también son praxias. Es decir, lo que aquí, lo que quiere decir es que puede iniciarse por voluntad propia ese movimiento intencional que va a tener una finalidad determinada, que va a requerir ser programado y organizado y coordinado, porque es una secuencia de movimiento, puede iniciar o por mi pensamiento, por iniciativa propia, por una orden o simplemente por ver o agarrar el objeto. Bien, y luego también lo que se señala es que las acciones se planifican por adelantado, por eso es que es intencional. Yo lo realizo con una finalidad, por eso requiere de planificación. No es como los hábitos o destrezas que por ahí algunos hábitos y destrezas inician sin necesidad de planificación. Se planifican por adelantado y los planes de acción deben ser integrados con el conocimiento de los objetos y su función. Es decir, yo debo de poder coordinar la intención que yo tengo con ese objeto con el conocimiento que yo tengo de ese objeto, de cómo se usa, para qué sirve. Y que cuando se utiliza más de un objeto debe existir un apareamiento correcto entre el objeto y la acción de cada etapa. Por ejemplo, si la acción sería lavarme los dientes, ahí está implicado más de un objeto, ¿sí? Entonces yo no solo tengo que saber para qué sirve cada objeto, no solo tengo que saber cuál es la secuencia de movimientos para usar cada objeto, sino la secuencia de movimientos que tengo que usar que tengo que hacer para usar cada objeto y qué orden
en qué orden tengo que usarlos. Por ejemplo, abrir la canilla, agarrar el cepillo, meter el cepillo debajo del agua, agarrar la pasta de dientes, abrirla, echar la pasta de dientes, cerrarla, agarrar el cepillo y cepillarme. Ahí vean que no solo es conocer para qué sirve un objeto, la canilla y cómo se usa, un objeto, el cepillo de diente y cómo se usa, un objeto, la pasta de diente y cómo se usa, sino que tengo que además saber cómo agarrar y usar cada uno de ellos y cómo hacer la secuencia. No puedo primero echar la pasta de diente y luego abrirla y luego cepillarme y luego usar el agua. ¿De acuerdo? Tengo que saber toda la secuencia. Cuando hablamos de praxias, así una clasificación a grosso modo, se puede decir que hay praxias transitivas y praxias intransitivas. Las praxias transitivas son aquellas que implican la utilización de un objeto. Es decir, son aquellos movimientos voluntarios, iniciados voluntariamente, que tienen una finalidad, que implican una secuencia de movimientos que se tienen que organizar, programar y coordinar. Sino que en esos movimientos tienen que estar implicados objetos externos al individuo. Las praxias transitivas serían aquellas que implican la utilización de objetos, como por ejemplo ese chico que está aprendiendo a utilizar el peine. Y luego están las praxias intransitivas. Las praxias intransitivas son aquellas en las que también implican movimientos voluntarios, intencionales, dirigidos a un fin, coordinado, programado y organizado, pero que donde ya no hay un objeto, sino que lo que estoy utilizando es mi cuerpo como objeto de comunicación. Por ejemplo, en este caso es hacer la señal de la cruz para esta chica que está persignándose. O, por ejemplo, sería el ejemplo que yo le he dicho antes de decir todo está bien con tu cuerpo. Ahí hay una praxia intransitiva donde yo estoy utilizando mi cuerpo como objeto. No necesito de otro objeto para hacer ese movimiento que tiene el fin comunicativo. Todo está bien. Bien, entonces las transitivas implican manipulación de objetos, las intransitivas no implican manipulación de objetos, sino que el propio cuerpo es utilizado como un objeto para la comunicación. ¿Qué estructuras son las más implicadas en las praxias? Si bien van a tener mucho de va a estar muy vinculado con el aprendizaje y la memoria motriz, pero las praxias hemos dicho que son un tipo especial, ¿no? de movimiento. Entonces, dentro de las bases biológicas, las bases que subyacen a este tipo especial de movimiento, que es el más complejo, porque son movimientos voluntarios e intencionales del ser humano, si bien va a estar implicado todas las estructuras del sistema nervioso, porque hemos dicho que cuanto más complejas sean las funciones, más estructuras del sistema nervioso tienen que estar implicadas, y esta es una de las funciones motrices más complejas que hay. Si bien va a estar implicada una gran cantidad de estructuras del sistema nervioso, una zona fundamental, y que si esta zona falla, se pueden producir muchos problemas a la hora de realizar praxias, son los lóbulos parietales. Si bien, insisto, va a estar muy relacionada con los aprendizajes motores, por lo tanto, la primera unidad funcional va a tener que estar intacta, el cerebelo, la amígdala, los ganglios basales, el lóbulo frontal, pero aquí, y la segunda unidad funcional en general, aquí cobra una especial importancia las áreas terciarias de los lóbulos parietales, tanto izquierdo como derecho. ¿Por qué?
Porque los lóbulos parietales, dice, aseguran la integración espacio-temporal de las aferencias propioceptivas, vestibulares y visuales que fundan el esquema corporal estático y cinético y la imagen corporal. ¿Mm? Vean, estamos hablando de que los lóbulos parietales es el lugar donde se fusiona toda la información que viene de mis músculos, articulaciones que me dicen que estoy moviéndome, qué parte de mi cuerpo estoy usando, a nivel vestibular que me dice en qué ubicación estoy en el espacio y qué objetos hay en el espacio. Algo fundamental para realizar movimientos intencionales. Todo eso tiene mucho que ver tanto con el lóbulo parietal izquierdo, como con el área terciaria del lóbulo parietal izquierda, que me permite una ubicación espacio-temporal, pero también con el lóbulo parietal derecho, que tiene mucho que ver con mi esquema corporal y mi imagen corporal. Bien. Por otra parte, el lóbulo parietal inferior, del hemisferio izquierdo, la circunvolución angular y la supramarginal izquierda, es decir, son todas zonas que están ahí en las áreas terciarias del lóbulo parietal, pero en este caso del hemisferio izquierdo, es un lugar donde se van a almacenar las huellas de memoria referidas a recuerdos motrices, es decir, almacenan las representaciones motoras de movimientos, de secuencias de movimientos que nosotros ya hemos hecho otras veces y son muy utilizadas, me va a permitir a mí tener como un bagaje que no sea necesario siempre estar planificando, organizando, ejecutando, sino que cuando los movimientos son muy comunes, y esto ya lo habíamos dicho, se crean como trazos de memoria, como huellas mnésicas que me hablan de movimientos y de secuencias de movimientos que se van a almacenar, que yo ya he utilizado previamente en otras situaciones y que se van a almacenar sobre todo en estas áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo. Por lo tanto, dice, aquí es donde se almacenan las representaciones motoras adquiridas, la representación sensorial de los movimientos y participaría en la programación de la corteza motora para la ejecución de los actos. Hay una conexión directa entre esta zona que se le llama praxicom, a esta área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, recibe el nombre de praxicom, que es donde yo voy a guardar las huellas de memoria de movimientos y secuencias de movimientos que yo ya haya utilizado en situaciones anteriores y puedo hacer uso de ellas rápidamente y de una manera muy automática, porque esa zona del praxicón, esa zona del área del lóbulo parietal izquierdo, área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, conecta directamente con el área premotora, que es la que me permite a mí programar y organizar la secuencia de movimiento. Y luego también tiene que ver con el lóbulo parietal derecho, aparte de lo que ya hemos dicho, porque para realizar el movimiento yo necesito saber las partes de mi cuerpo y tener una representación de las mismas, necesito el esquema corporal e imagen corporal, pero también porque en este hemisferio derecho, en las áreas terciarias donde se junta el lóbulo parietal, temporal y occipital, ahí es donde también no solo es que yo tenga mi imagen corporal y mi esquema corporal, sino que también interpreto la gestualidad de lo otro. Interpreto los movimientos de lo otro, interpreto el accionar y los gestos de los otros. Bien, entonces, insisto, si bien para las praxias, como es una conducta motora bien compleja, vamos a necesitar de todas las de una gran cantidad de estructuras, primera unidad funcional, segunda unidad funcional, tercera unidad funcional, cerebelo, ganglios basales, amígdala, cobra especial importancia los lóbulos parietales. Los lóbulos parietales, ¿por qué? Porque son las zonas, el izquierdo porque son las zonas donde yo interpreto la espacialidad y la temporalidad, diferencio izquierda-derecha, y se junta todo lo relacionado a la propioceptividad, al sistema vestibular y a lo visual.
Y también porque en esas áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo es donde está el praxicon, es decir, las huellas de memoria de movimiento y de secuencias de movimientos que yo ya he utilizado en otras ocasiones y a las que puedo acudir rápidamente para reutilizarlas en situaciones similares. Y el lóbulo parietal derecho, porque ahí es donde está representada mi esquema y mi imagen corporal, y además es donde yo también puedo interpretar la gestualidad y los movimientos de los otros. Bien. Para hablar de las bases biológicas, por lo tanto, acabamos de decir que si bien el lóbulo parietal es fundamental, va a estar implicado una gran cantidad de estructuras. Y aquí lo vamos a ver en el modelo que propuso Wernicke, que luego fue completado por Liebman y que fue luego publicado y avalado por Heswitz. Y en este modelo dice lo siguiente: para toda praxia, para todo movimiento, ya sea transitivo o intransitivo, ya vamos a ver que va a haber diferentes tipos de praxias, ¿sí? Pero hemos dicho que a grandes rasgos podemos diferenciarlas en transitivas e intransitivas. Transitivas las que necesitan la utilización de un objeto y intransitivas las que utilizamos el cuerpo como objeto de comunicación. Pero dice que para toda praxia, para realizar toda praxia, primero, necesitamos información del ambiente. Por lo tanto, necesitamos tener los receptores sensoriales y no solo los receptores sensoriales. ¿Se acuerdan que no solamente era necesario captar la información sensorial y transducirla, sino que tenía que llegar al sistema nervioso central y haciendo una serie de sinapsis llegaba al tálamo y de allí al área primaria de la neocorteza donde iba a ser procesada. Entonces, en realidad, Wernicke, Liebman y Westwich, cuando hacen referencia al componente S de las praxias, están haciendo referencia sobre todo a las áreas primarias de los lóbulos de la segunda unidad funcional, donde se recibe la información sensorial, ya que aunque sea captada y sea llevada, si no es recibida por el sistema nervioso central, no se puede, si no es recibida, perdón, por la neocorteza, no puede ser luego interpretada y comprendida. Luego están las vías psicosensorial, la vía psicosensorial, que es la que une la zona donde llega la información sensorial con la zona que hemos dicho que eran las áreas primarias de los lóbulos temporal, occipital y parietal, es decir, de la segunda unidad funcional de Luria. Esas vías conectan con el área S'. El área S', estos autores la llaman centro nóxico. Y ese centro nóxico es el lugar donde está el reconocimiento del objeto. Se sabe qué es y se sabe cómo utilizarlo. En realidad, si nosotros lo traducimos al modelo neuropsicológico de Luria, la zona S' serían las áreas de asociación de la segunda unidad funcional, ¿sí? Es decir, las áreas secundarias y terciarias de los lóbulos temporal, occipital y parietal. Ahí es donde se percibe la información sensorial y se comprende. Si estamos hablando de objetos externos, ahí es donde se percibe, se reconoce el objeto y se comprende qué es, para qué sirve y cómo utilizarlo. Si estamos hablando de nuestro propio cuerpo, en la intransitiva, ahí en esos centros nóxicos es donde la información crea la imagen corporal o el esquema corporal y me sirve a mí para saber las partes de mi cuerpo y cómo usarlas para un determinado fin. Luego tenemos las vías intrapsíquicas. Las vías intrapsíquicas son los axones que conectan la zona del centro nóxico con otras zonas, la S' que se llama según este modelo de Wernicke, Liebman y Westwich, las conectan con otra zona que las llama M', que es la zona de la fórmula cinética del acto. La zona de la fórmula cinética del acto es aquel lugar donde se programa
y se organiza el movimiento. Es decir, en realidad se planifica el movimiento, se programa y se organiza. Porque hemos dicho que eran movimientos intencionales, se iniciaban voluntariamente, por lo tanto implica también una planificación. Entonces se planifica, se programa y se organiza. Si estamos hablando de planificación, programación y organización, estamos hablando de las áreas terciarias y secundarias de la tercera unidad funcional propuesta por Luria. Es decir, M' vendría a ser las áreas terciarias y secundarias, es decir, las áreas prefrontales y premotoras del lóbulo frontal. Y estas vías intrapsíquicas serían los axones que conectan desde la área de asociación de la segunda unidad funcional con las áreas de asociación de la tercera unidad funcional. Y por último, estos autores, Wernicke, Liebman y Westwich, hablan de la zona motriz de la corteza. La zona motriz de la corteza es el lugar por donde salen las órdenes motoras, la eferencia, y de donde salen las vías córtico-espinales o córtico-vulvares, ¿sí? Y la conexión entre la M' y la M, es decir, la zona motriz serían las áreas primarias de la tercera unidad funcional, si hablamos en el modelo de Luria. Entonces, la vía motora asegura la ejecución del acto, serían los axones que conectan las áreas secundarias de la segunda unidad funcional con las áreas primarias, las áreas secundarias de la tercera unidad funcional con las áreas primarias de la tercera unidad funcional. Para todo tipo de praxias, ya sea transitivas o intransitivas, primero tengo que captar qué ocurre en el ambiente. Una vez capto qué ocurre en el ambiente, lo interpreto y veo cómo utilizar los objetos que hay en el ambiente o cómo utilizar mi cuerpo, ¿sí? Hago un análisis, una interpretación de cómo podría utilizarlo. Una vez sé qué es el objeto, cómo utilizarlo, o conozco mi cuerpo y sé cómo utilizarlo, planifico, organizo y programo el movimiento y luego mando a ejecutar ese movimiento. Vean que no importa si es transitiva o intransitiva, siempre sigue esta misma vía a nivel de la neocorteza. Perdón, que se me está acabando la batería. Voy a conectarla. Bien. Las praxias siguen un desarrollo evolutivo, ¿sí? Porque como implican zonas de la neocorteza en algunas ocasiones más complejas o menos complejas, o requieren de un conocimiento del esquema corporal, a veces más complejo o a veces menos complejo, y ustedes saben ya que el esquema corporal seguía también un proceso evolutivo, lo más habitual es que la adquisición de estos movimientos voluntarios, intencionales, dirigidos a un fin, que requieren de una planificación, organización y coordinación, la adquisición de estos movimientos llamados praxias se va a ir adquiriendo paulatinamente. Nosotros vamos a hablar principalmente de 4 tipos de praxias. La praxia ideatoria, la praxia ideomotriz, la praxia constructiva y la praxia del vestir. La praxia ideatoria principalmente es la habilidad para utilizar un objeto del ambiente o realizar una acción que implique la secuenciación de varias acciones y la utilización de varios objetos, ¿sí? La praxia ideomotriz es, por ejemplo, una praxia ideatoria sería esta, aprender a lavarse los dientes, ¿sí? Una praxia ideomotriz sería aquella en la que yo aprendo a utilizar mi cuerpo como medio de comunicación para transmitir algo a través de mi cuerpo, respeto,
todo está bien, todo está mal, como dice esa señora, llámame por teléfono, ¿sí? Es decir, esto es una praxia idiomotriz, aprender a utilizar el objeto como el cuerpo como objeto para comunicar algo. Y la praxia de construcción tendría que ver con aprender a utilizar los espacios y aprender a imitar modelos a la hora, por ejemplo, de dibujar o de crear rompecabezas o de crear formas, ¿sí? Esto sigue un proceso y ese proceso lo propone Piaget. Piaget en 1960 divide el desarrollo de las praxias como en 3 momentos, ¿sí? El periodo sensomotriz, que iría, bueno, ese es el periodo que él propone de 0 a 2 años, y aquí que dice que se adquieren las praxias ideatorias, aquellas en las que aprendemos a utilizar objetos y luego aprendemos también a secuenciar acciones, en las que por ahí tiene que estar implicado más el uso de más de un objeto, ¿sí? Estas praxias ideatorias, ¿por qué las adquirimos? Según Piaget, entre los 0 y los 2 años adquirimos la noción sensoriomotora del cuerpo o noción del cuerpo en acción, ¿sí? Empezamos a poder reconocer las partes. ¿Se acuerdan que era un momento en el que también empezamos a diferenciar a nosotros de los objetos que nos rodean? Y al poder ir diferenciándonos, podemos empezar a manipularlo, a utilizarlo y por lo tanto, a aprender cómo actuar sobre ellos, cómo usarlo y cómo secuenciar las acciones para llegar a un fin determinado. En el periodo preoperacional, entre los 2 y los 7 años, Piaget va a decir que va a tener como más predominancia la adquisición de praxias idiomotrices. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí en este periodo, donde el chico ya empezaba a tener nociones más claras, ya se había empezado a diferenciar a crear su propio yo, a diferenciar del mundo que lo rodeaba, y entonces empezaba a crear su esquema corporal y su imagen corporal. Al final de esta etapa, a los 7 años, el chico ya tenía un buen esquema corporal y estaba desarrollando ya una buena representación mental con todas las partes de su cuerpo, y entonces ahí empezaba como a tomar fuerza la imagen corporal. Entonces, al ir el cuerpo, como dice ahí, va ocupando un espacio y empezamos a representar mentalmente, y entonces ya podemos empezar a usarlo para comunicarlos, para medio de comunicación. Entonces empiezan las praxias ideomotrices. O sea, no es que empiecen, sino que toman como mayor relevancia en este momento. Y después, en el periodo de las operaciones concretas, entre los 7 y los 12 años, ya está la noción operatoria del cuerpo, entonces ya empieza a tomar fuerza la imagen corporal, ya podemos representárnoslo en un espacio determinado, en un espacio euclidiano, y empezamos a poder organizarnos mejor en el espacio, empezamos a poder usar, por ejemplo, la hoja completa, no parte de la hoja, empezamos a poder dibujar con mayor perfección, a copiar un dibujo con mayor perfección, tenemos más habilidades para crear rompecabezas, para crear encastrado, etcétera. Entonces, eso serían las praxias constructivas. Entonces, entre los 0 y 2 años vamos desarrollando praxias ideatorias. Entre los 2 y los 7 años empieza a tomar más fuerza al ir creando nuestra imagen corporal, las praxias ideomotrices, y entre los 7 y los 11 años ya las praxias de construcción. Las praxias del vestir también vendría muy relacionado con la adquisición de la imagen corporal, por lo tanto también estaría muy vinculada a este periodo entre los 2 y los 7 años, porque tiene que ver con la capacidad de poder vestirnos nosotros mismos. Bueno,
¿Y qué son las apraxias? Las apraxias, la definición dice, dada por Piaget, es perturbación del gesto o de un conjunto de gestos ejercido a partir del cuerpo mismo, es decir, lo que serían la perturbación en la apraxia idiomotriz, la perturbación en no poder utilizar mi cuerpo para comunicar algo, o hacia el mundo exterior o sus objetos. Es decir, es la perturbación a la hora de poder utilizar el cuerpo como medio de comunicación o para utilizar objetos o realizar una secuencia de movimientos que me lleven a la utilización de un objeto. En realidad esto es una definición, pero por sí mismo, apraxia significa pérdida de la praxia, es decir, es pérdida de la capacidad para hacer movimientos voluntarios, intencionales, que impliquen una programación, organización y coordinación y que estén dirigidos a un fin. Se pierde la capacidad para hacer ese tipo concreto de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la apraxia no implica, no es que afecte a cualquier movimiento, se pierde la capacidad de realizar acciones coordinadas e intencionales. Y tiene que estar claro para que sea una apraxia que no tiene que estar vinculada a ningún trastorno motor, no tiene que venir, es decir, la pérdida de la capacidad para hacer ese movimiento no tiene que deberse a una parálisis o a una pérdida del tono muscular, ni a una incoordinación motriz, tampoco tiene que deberse a problemas atencionales, a problemas de no poder comprender las instrucciones, o a la demencia, es decir, donde el individuo le llega la información, pero no la interpreta o no le importa lo que se dice. Es decir, las apraxias, en definitiva, es la pérdida de la capacidad, porque dispraxia es la incapacidad para adquirir esos movimientos intencionales dirigidos a un fin que implican una coordinación, programación y organización. La dispraxia es cuando no se puede adquirir. La apraxia es una vez que yo la tenía, la pierdo. Tenía esa capacidad, pero la perdí. Bien. ¿Por qué se producen las apraxias? ¿Por qué se pierde esa capacidad de hacer movimientos intencionales, voluntarios, coordinados, dirigidos a un fin? Hay como dos grandes teorías. Está la teoría de los centros y la teoría de la desconexión. La teoría de los centros dicen que hay como zonas, en el hemisferio izquierdo, concretamente en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, o en el área premotora del lóbulo frontal izquierdo, que se van a especializar en secuenciar y programar esos movimientos. Entonces, si se daña este área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, donde estaba el praxicón, o este área secundaria del lóbulo frontal izquierdo, donde se programa y organiza los movimientos, ahí pueden provenir las apraxias. Hoy en día se sabe que más bien antes que este área, más que daño en el área, en esta zona, en este centro que implica el área secundaria del lóbulo frontal izquierdo, las apraxias tienen más que ver con daño en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, donde está el praxicón, donde estaban esas huellas de memoria sobre las secuencias motrices que ya habíamos adquirido en otro momento. Y la teoría de la desconexión lo que dice es que el daño está en realidad en las zonas que conectan,
¿sí? Estas áreas terciarias de los dibujos no le hagan mucho caso porque he intentado encontrar lo más parecido, ¿sí? Pero son zonas que hablan sobre todo del lenguaje, así que no le hagan mucho caso a los dibujos, era para orientarlo. Área terciaria del lóbulo parietal izquierdo, área secundaria del lóbulo frontal derecho, se diría la teoría de los centros, si se daña cualquiera de estos dos, el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo o el área secundaria del lóbulo frontal izquierdo, se produciría apraxias. Hoy en día se sabe que sobre todo es por daños en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo. Y la teoría de la desconexión es, lo que dice es que las apraxias se pueden producir, la pérdida de la apraxia, la pérdida de la capacidad para hacer esos movimientos intencionales dirigidos a un fin, coordinado, organizado y secuenciado, vendría por el daño en los axones que unen las áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo con las áreas secundarias del lóbulo frontal izquierdo, o también por daño en los axones del cuerpo calloso que unen las áreas secundarias del lóbulo frontal izquierdo con las áreas secundarias del lóbulo frontal derecho. ¿Sí? Eso sería la teoría de la desconexión. Hoy en día se sabe que la mayoría de las praxias, o por lo menos las praxias que nosotros vamos a trabajar, que hemos dicho que si hemos hablado de praxia ideatoria, idiomotriz, de construcción y del vestir, vamos a hablar de la pérdida de esas capacidades, de las apraxias, ideatoria, idiomotriz, de construcción y del vestir. Bueno, esas apraxias, sobre todo las que vamos a ver, tienen más que ver, es una mezcla entre las dos teorías, tienen más que ver con daño en las áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo, algunas veces también con lesiones en las áreas terciarias del lóbulo parietal derecho, y en algunas ocasiones va a tener que ver con una lesión en los axones que unen las terciarias del lóbulo parietal izquierdo con las áreas secundarias del lóbulo frontal izquierdo. Vamos a ver los 4 tipos de apraxias. A la primera no le hagan mucho caso porque la apraxia motriz aparece en el texto que les propongo, pero en realidad es una apraxia que muchos autores no la consideran apraxia porque tiene que ver con lesiones en el área secundaria del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, como las lesiones en el área secundaria del lóbulo frontal tienen que ver, era el lóbulo donde se planificaba, se programaba, perdón, y se organizaba el movimiento, estos daños en el área motora suplementaria del hemisferio izquierdo, o en la conexión entre esta área secundaria del lóbulo frontal izquierdo y la área secundaria del lóbulo frontal derecho, puede producir un tipo de problema en donde la persona sí sabe qué es lo que tiene que hacer, pero el problema está en que no puede hacer los movimientos. Esa persona te dice, por ejemplo, le presentan un vaso y le dicen agárrelo, y entonces va a pasar, por ejemplo, el vaso está aquí y va a pasar la mano por aquí, por aquí, por aquí, pero no puede agarrarlo, porque el problema no está en que no sepa utilizar el objeto, el problema no está en que no sepa qué es lo que tiene que hacer, sino en que no puede organizar los movimientos y ejecutarlo. Entonces, muchas personas no lo consideran apraxia, pero de considerarlo sería una apraxia motriz. Pero nosotros hemos dicho que nos vamos a centrar en las praxias ideatorias, idiomotrices, constructivas y de vestir. Por lo tanto, las apraxias serían la pérdida de la habilidad. Entonces, la apraxia ideatoria sería la pérdida de la capacidad del sujeto para realizar, para saber cómo usar un objeto, ¿sí? Es decir, la persona le dan un cepillo de dientes, como teníamos aquí en el caso anterior, le dan un cepillo de dientes, lo ve, ¿sí? Y en realidad
hay veces incluso que preguntan, ¿qué es un cepillo de dientes? Porque la unión que une lo occipito-temporal está bien, pero el problema está en las áreas terciarias donde se une el occipito parietal, cómo se usa. Entonces, ese es el problema de la apraxia ideatoria. La persona, en algunas ocasiones no puede decir tampoco qué es, pero el problema en la apraxia ideatoria es que no sabe cómo utilizar el objeto y al no saber cómo utilizar el objeto, no puede realizar o activar la secuencia de movimiento para realizarlo. Generalmente aquí el problema está en los centros gnósicos, es decir, en las áreas de asociación, en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo parietal izquierdo, sobre todo en las áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo. La apraxia idiomotora, también llamada apraxia de Liebman. La apraxia idiomotora era la habilidad para utilizar nuestro cuerpo como medio de comunicación. Bueno, la apraxia es cuando yo pierdo la capacidad de utilizar mi cuerpo como medio de comunicación. Es decir, yo no puedo hacer gestos para hacerme entender por la otra persona. Aquí el problema estaría en que la persona no sabe cómo utilizar el cuerpo y no sabe cómo hacer la secuencia de movimientos tampoco. ¿Por qué? Porque el daño generalmente está muy relacionado con las zonas que conectan las áreas terciarias del lóbulo parietal izquierdo con las áreas secundarias del lóbulo frontal izquierdo. En esas zonas de conexión, en esos axones que conectan estas zonas gnósticas con esas zonas de programación y organización del movimiento, hay una lesión y generalmente suele ser en el hemisferio izquierdo. Las apraxias constructivas, las praxias constructivas hemos dicho que era cuando la persona se ubicaba espacio-temporalmente y entonces podía utilizar, por ejemplo, podía utilizar una hoja completa, escribir en un pizarrón completo, podía copiar objetos, podía hacer un rompecabezas, podía seguir un modelo para hacer un encastrado, ¿sí? Bueno, la persona que tiene apraxia constructiva tenía esa capacidad y la perdió. También se suele producir por lesiones en el área terciaria del lóbulo parietal, pero aquí pues, tanto izquierdo como el derecho, en el área terciaria del lóbulo parietal. Y la apraxia del vestir es la persona era capaz de ponerse la ropa sin ningún problema, es decir, le daban unos pantalones, una camisa, unos zapatos y se los colocaba sin ningún problema, bueno, pierde esa capacidad. La persona por ahí, con mucho ensayo y error, puede llegar a vestirse, pero generalmente siempre deja una parte del cuerpo sin vestir, por ejemplo, o se pone prendas en lugares que no corresponde. Esa apraxia del vestir tiene más que ver con lesiones en las áreas terciarias, pero del lóbulo parietal derecho, ¿sí? Eso es lo que aparece un poco aquí, es el mismo esquema de Liebman, de Wernicke y Liebman, y que luego propone Westwich, pero aquí se habla de las lesiones. Habíamos dicho que esta zona S, que eran las áreas primarias del lóbulo temporal occipitaro parietal, si seguíamos la clasificación de Luria, si se lesiona, ¿qué ocurría? Aparecía una ceguera o una sordera o una anestesia central, ¿se acuerdan? Ahí era el problema si se lesionaban las áreas primarias, que la información no llegaba. Ahí no se produce apraxia, ¿sí? Cuando lo que se lesionan son las áreas de asociación, sobre todo más tirando a las áreas terciarias, que decíamos que cuando hablábamos de áreas terciarias hablábamos sobre todo del lóbulo parietal, aunque era parieto temporo-occipital. Bueno, una lesión en las áreas terciarias puede producir, si la lesión es en el área terciaria del lóbulo parietal izquierdo,
se pueden producir apraxia ideatoria. Pero si la lesión es en el mismo lugar, en el área terciaria, pero del lóbulo parietal derecho, se suelen producir lo que sería la apraxia del vestir, porque estaría implicando el esquema y la imagen corporal. Cuando lo que se lesionan son los axones que van desde las áreas terciarias de la segunda unidad funcional a las áreas terciarias y secundarias de la tercera unidad funcional, siguiendo este esquema que va de S' a M, siguiendo a Luria, hemos dicho que va de las áreas de asociación de la segunda unidad funcional a las áreas de asociación de la tercera unidad funcional. Si se lesiona esta zona, lo que se produce son apraxias idiomotoras o idiomotrices, es decir, aquellas, sobre todo si son de la parte izquierda, se produce un daño, se producen apraxia idiomotora, aquellas en las que yo no puedo utilizar el cuerpo para comunicar algo. Y aunque habíamos dicho que muchos no lo consideran, la apraxia motriz tiene más que ver con daños en las áreas secundarias del lóbulo frontal, porque la persona sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo utilizar los objetos, pero no puede ordenarlo. Esto tiene que ver con daño en las áreas secundarias del lóbulo frontal. Ya, si se lesionan las áreas primarias del lóbulo frontal, entonces ya no podemos hablar de apraxia, sino que hablaríamos de parálisis, hemiplegia, etcétera. Bueno, con esto hemos terminado el tema 3.2, que hace referencia a lo que sería el aprendizaje perceptivo y el aprendizaje motor, especial referencia a las praxias como un tipo especial y el más complejo de los aprendizajes motores. Bueno, espero que lo hayan comprendido, vayan leyendo, vean que siempre intentamos vincular todo lo que va apareciendo, aunque le decimos nuevas teorías, nuevos modelos, como el de Liebman, Wernicke, Liebman y Werwitz, que aparecen en las praxias, pero siempre se lo intentamos vincular a Luria como referente de esta materia, ¿sí? Así que, bueno, vayan intentando comprender, no solo entender, sino comprender, ¿sí? No solo reconozcan, sino que no lleguen a las áreas secundarias únicamente, sino que lo lleven a la terciaria y comprendan e integren el significado simbólico. Y cualquier duda que surja, lo estamos esperando en el foro o los jueves con las consultas. Nos vemos, cuídense mucho.